Se lo comentaba a Kiko y a Adriana en el programa anterior. Si hay un apartado, y lo ha habido en estos meses casi fijo en el programa, ha sido el de Cataluña. ¿Por qué? Bueno, pues porque hemos tenido que analizar pasos en una huida a la desesperada, en esa deriva catalana por la independencia. Fíjense, yo solamente voy a recordar algunos titulares y fechados para ser un poco conscientes del progreso que en este sentido se ha llevado a cabo. De momento, Puigdemont en enero de 2016 ya era investido presidente de la Generalitat. La ANC, la Asamblea Nacional Catalana, preparaba a los funcionarios para desobedecer al Estado con ese polémico y famoso referéndum que todavía está trayendo cola en los tribunales. En 28 del 8, la CUP sitúa ese referéndum en junio y la secesión en agosto de 2017. Ya nos plantean el calendario. El 27 de julio el Parlamento desobedece al Tribunal Constitucional y aprueba la vía unilateral para la desconexión de Cataluña, el nombre que ya han estimado para ese proceso de independencia. En noviembre, el día 9, el Parlamento aprueba ya iniciar esa desconexión con España. Y una noticia mucho más reciente, fechada en el último mes, en diciembre, el Tribunal Constitucional anulaba por unanimidad la resolución independentista sin apercibir a los 21 cargos. El día 9, pocas horas casi después, Catalá decía: todo el gobierno dedicará más tiempo y atención a Cataluña. ¿Cómo teníamos que interpretar ese nuevo desafío, esa nueva amenaza? Pues bien, el día 14, quien se pronuncia es el Constitucional, suspendiendo la resolución del Parlamento que tramitó el referéndum de 2017. Y un titular muy reciente del Mundo: Puigdemont se escuda en el TC para dar un portazo al diálogo. Es decir, resumen, compañeros, Fernando, que te dejábamos sin palabra antes de publicidad. A pesar de todas las directrices judiciales de los más altos tribunales, de todos los impedimentos que desde magistratura nos han llegado, lo cierto es que esa vía de la independencia a instancia de los grupos secesionistas continúan. Oídos sordos y huida hacia adelante. ¿Qué nos queda por hacer? Pues ¿Qué habría que hacer? Oídos sordos y huida hacia adelante llevan con ella pues algo así como 5 años, o sea que no es del último año. Pero se están dando muchos pasos este año, ¿no? Se estaba dando pasos, fíjate lo del referéndum de independencia del año pasado, y ahí estamos todavía. Vamos a ver, esto más que una huida hacia adelante, en este sentido, lo que es una tapadera, y lo digo así de alto, una tapadera para tapar la incompetencia del gobierno catalán, que no se está preocupando de los problemas de los ciudadanos, de los problemas de la sanidad, de los problemas de la educación, de los problemas de la gente mayor. No está en la preocupación. ¿Por qué? Porque tiene un déficit muy importante que trata de tapar diciendo los españoles nos roban. 1. 2. Porque quiere tapar las corrupciones del partido en el gobierno en Cataluña, que ha cambiado hasta de nombre para no parecer lo mismo, que es Convergencia y Unión. Sí, el caso de los Pujol, lo que pasa es que, el caso de los Pujol y los que no son Pujoles, que va mucho más allá. Y yo lo tengo muy claro en este sentido. La soberanía nacional es única. Y cuando dicen, no, es que es democrático hacer un referéndum, sí, claro, sabiendo que la soberanía nacional es única y que por tanto no es divisible y que en consecuencia no puede haber un referéndum en Cataluña hurtando al resto de los españoles de su soberanía. Yo creo que eso está muy clarito. ¿De acuerdo? A ver, ¿quién quiere...? No, al final parece más una estrategia de aburrimiento, pero es cierto que empieza en el momento en el que el Tribunal Constitucional declara inconstitucionales algunos elementos del Estatuto de Autonomía catalán. Tal vez a lo mejor, vamos, lo que pudo molestar más es no poder controlar una especie de consejo del Poder Judicial para Cataluña, precisamente para, vía jurídica, protegerse de esa trayectoria de corruptelas que se ha destapado de casi 4 décadas de una corrupción sistemática y de unos errores de gestión. Y la alternativa, estoy de acuerdo totalmente con Fernando, es el clásico enemigo exterior, que nos permite mantener el despiste de una sociedad sobre problemas más cotidianos, pero buscando ese chivo expiatorio fuera de tu propia sociedad, ¿no? Carlos. Bueno, estando totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho los dos, porque es auténticamente real, yo sí quisiera aportar algo más. Es decir, el problema de Cataluña no es un problema de ahora, porque ya podríamos hablar de la Segunda República y de lo que ocurría en aquella época, ¿no? El problema catalán es un problema
que se ha planteado de una forma diferente en la nueva democracia. Es decir, desde el año 77 para acá se les dio una serie de prerrogativas, ellos estuvieron de acuerdo, votaron el estatuto en su mayoría y de hecho estaban de acuerdo. Pero los diferentes gobiernos de España, todos los gobiernos, han necesitado muchas veces el apoyo catalán para poder gobernar y ahí han venido las cesiones. Y ha sido una continua cesión detrás de otra, una detrás de otra, y se han acostumbrado a tener la mano siempre por delante. Es decir, yo te apoyo, pero ¿qué? Yo te apoyo, pero ¿qué? Y han llegado a un punto que cuando se han visto ahora en la situación en la que estamos, que ellos tienen que tapar lo que tienen allí y que además quieren iniciar una huida hacia adelante, pues lo que están tratando por todos los medios es hacerse las víctimas y para ello son capaces de transgredir la ley. Es decir, en este momento son auténticos delincuentes porque están fuera de la ley. Y negociar con unos señores que están fuera de la ley, yo no me lo plantearía. Aquí hemos dicho en otros programas que había un problema político y un problema de legal. El legal es que no cumple las leyes y el político es que no se negocia, pero es que no se puede negociar con gente que está fuera de la ley. Aparte, ¿cómo se va a negociar sobre una cuestión que de per se es ilegal? Yo es un tema que no termino de comprender. Hablan de diálogo, pero estoy contigo, Carlos, en que el trasfondo es una negociación que como tal, y en cualquier negociación, ambas partes tienen que tener asumido que va a haber una parte de cesión. ¿Cómo vamos a ceder lo que de momento no puede ser contemplado desde el punto de vista legal en nuestro país? En fin, Adriana y Sí, yo Kiko. creo que a colación de lo que dices, bueno, yo creo que, claro, ahora en este punto estamos en ese dilema, cómo negociar con algo que ya es ilegal. El problema es haber llegado a algo que es ilegal. Esto, como decíais bien al principio, tiene cola de hace años. Es hace 5 años cuando no se había llegado al extremo ilegal, cuando deberíamos habernos planteado negociar. Ahora parece que estamos retomando la cuestión. Hemos puesto a una vicepresidenta con mucho diálogo y con mucho carácter también al frente de la cuestión, y parece que es ahora lo que debió hacerse al principio de la primera legislatura del Partido Popular, lo que se está haciendo ahora. Ahora el remedio es mucho más complicado, porque como lo que tú dices, ahora ya estamos en términos de ilegalidad y ahí es donde entra lo jurídico y lo político, que es algo casi incompatible. Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho antes Carlos, y es que tradicionalmente el independentismo ha sido, bueno, pues ha fluido por donde se le dejaba. Es como verter el agua y entonces busca los caminos. Cuando se le cierra a uno, siempre buscaba otro. Lo que pasa es que, bueno, pues hace unos años se veían claramente ciertas intentonas y ciertas cosas que todo el mundo decíamos, bueno, esto es una finta, esto es un montaje, saben que no van a llegar a ningún sitio. El problema es que hemos llegado a fecha de hoy y todas esas fintas y todas esas intentonas, para que no quedase en completo descrédito, al final han tenido que seguir hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Y precisamente a raíz de todas las cesiones que se han hecho a lo largo de los años, lo que se ha creado también es pues un sentimiento de desencanto en gran cantidad de la población, que ha influido en la propia conformación política, yo creo, de ahora mismo en Cataluña con las CUP, y en una posición claramente beligerante y claramente contra la ley, que es la que se mantiene ahora y que es muy peligroso porque no es fácil darle una salida negociada. Y que en esos mismos términos había un estudio de hace poco más de un año sobre el porcentaje de población catalana que secundaba o no el independentismo, porque es importante hacer el matiz que cuando hablamos de las intenciones secesionistas nos referimos a los gobiernos independentistas, que no a todos los catalanes y a la población. Sin embargo, y en el mismo sentido que apuntaba antes Kiko, el último estudio posterior al que yo hacía en primer lugar referencia mostraba cómo se había incrementado de manera además importante el porcentaje de los catalanes a favor del independentismo. A mí ese dato sí me preocupó, más allá de los delirios mentales y de las pretensiones políticas que puedan tener coaliciones como la CUP. Ya estamos hablando de los ciudadanos, que al final son los que tienen que acudir a votar. De esta forma, con todo eso, yo creo que lo más grave de lo que está sucediendo en Cataluña es la división social que se está provocando en la sociedad catalana, que es mucho más grave que el conflicto que pueda haber entre Cataluña
y el Estado o el conjunto de España. Mucho más grave, porque la última encuesta del CIS, donde se pregunta sobre la preocupación de los españoles, solamente un 0,4% de los españoles están preocupados por el tema catalán. O sea, en Cataluña se habla mucho del tema catalán, pero fuera de España se habla bastante menos, y bastante menos con preocupación. Pero lo realmente preocupante es eso, el fraccionamiento de la sociedad catalana y la radicalización en posturas diferenciadas. Y, hombre, que un partido de derechas, como Convergencia Democrática, que se llama Partido Democrático, para camuflarse, esté pactando con un partido que es antisistema, pero antisistema de los de verdad, como es la CUP, vamos, yo eso no lo he visto en mi vida, ni por la independencia ni por nada. Cierto. Bueno, tenemos que avanzar, compañeros. Una de las pérdidas más marcadas de 2016 fue precisamente el de una gran figura política e histórica. Creo que estos dos aspectos nadie los puede discutir más allá de colores políticos. Estamos refiriéndonos, como no, a quien estuvo al frente del consistorio valenciano durante 24 años, además de ostentar otros cargos representativos. Rita Barberá. Carlos hace un instante entonaba el mea culpa con respecto a responsabilidad de la prensa a la hora de impulsar o tamizar la proyección de algunos casos en relación a la corrupción. No ha sido el único, Carlos. Ha habido muchos compañeros nuestros que, con motivo del fallecimiento de Rita Barberá, se han planteado una reflexión. ¿Hasta qué punto hay responsabilidad mediática en el extremo al que llegó la exalcaldesa? ¿Qué está pasando con esos juicios paralelos? ¿Hasta qué punto esas condenas sociales pueden acabar no solamente con la vida política de una persona, como señalaba antes Fernando, sino incluso con la vida ya física de alguien? Es un tema muy delicado, muy sensible. Lo es, porque de momento, en el caso de Rita Barberá, como en otros muchos casos en España, la palabra presunción de inocencia se vulneró. Es decir, Rita Barberá estaba condenada al tercer día. Y lo que es verdaderamente dramático es que cuando te pones a analizar quiénes son los causantes de que Rita Barberá llegara hasta donde llegó, aquí está incluido un montón de gente. En primero, la prensa, que la persiguió; segundo, la oposición, que la masacró; y tercero, parte de su partido, que la abandonó. Es decir, son las tres fuentes que llevaron a Rita Barberá donde la llevaron. Rita Barberá, si tenía algún delito, hubiera sido juzgada y la justicia tendría que haber dicho si era delito o no lo era. Al parecer, iba a ser exonerada del delito que se le imputaba, se iba a archivar, se conoció. 1.000 euros o los 50.000 euros si contamos a los 50 diputados. Iba a ser imputada. Quizá tenga otras cosas. Ahora han salido nuevas cosas que se van a intentar llevar a los tribunales, no con ella, porque ella ya no es una figura jurídica, sino con gente que la rodeaba. Pero hasta que los partidos políticos dejen de utilizar la corrupción como arma del uno contra el otro, y hasta que la prensa no seamos ecuánimes y como periodistas nos pongamos en el fiel de la balanza, que es nuestra obligación, seguirán pasando casos como el de Rita Barberá y como los de otros muchos, porque me acuerdo también de un socialista, Demetrio Madrid, que también fue masacrado y luego resultó inocente. Y podía citar a muchos más. Es decir, la corrupción no se debe utilizar como arma política. ¿Creéis, yo apuntaba una reflexión, ha sido inevitable y seguida mayoritariamente a raíz de la muerte de Rita Barberá, ¿pensáis incluso, Kiko, por ejemplo, que esto ha podido marcar un antes y un después en cuanto al tratamiento de determinadas informaciones, sobre todo de carácter más sensible, como pueden ser las relacionadas con la corrupción? Pues creo que habría sido muy positivo si eso se hubiese conseguido, pero yo no estoy tan seguro de ello porque, bueno, de cara a los medios de comunicación es en parte posible. Lo que pasa es que hoy en día es muy difícil, sea con la corrupción, sea con otros temas, no sé, veo cada vez más dificultad en ser comedidos, en ser serios, en intentar enfocarlo con cierta responsabilidad, porque rápidamente pues, se filtran las noticias a través de las redes sociales, a veces no son siquiera medios de comunicación de gran calado, pero bueno, se empieza a formar como una bola de nieve que va creciendo. En Internet se permite cualquier cosa, al final los medios de una forma u otra acaban hablando de ello
y eso se crea, pues se hace una montaña de un grano de arena. Sería muy positivo que se hubiese sacado una lección de esto, pero creo que todavía hay que insistir en ello y que tanto los medios como el ciudadano tiene que ser consciente de que pues, son temas bastante delicados y sobre los que no conviene hablar más de lo necesario por las consecuencias que luego puede tener. Y sois juristas, la mayor parte de los que os encontráis aquí, la presunción de inocencia, que es lo que señalábamos. Sí, y si me dejas apuntar, yo creo que en este país, no sé si es porque somos muy latinos, somos tremendamente exagerados en todo. Cuando alguien se le echa, tendemos a echar la culpa a alguien de manera exagerada y a echarla a los lobos enseguida, ¿no? Y por otro lado, también me gustaría apuntar la falta de respeto a la separación de poderes. Hay un tribunal que está juzgando a una persona, bueno, en este caso investigando todavía no estaba en fase oral. Entonces, se tiene que respetar el trabajo de esos tribunales y el trabajo de los abogados, de esas personas a las que luego también se les juzga mediáticamente sobre el trabajo o no que hacen respecto a esa defensa. Es tu trabajo, es el trabajo de un abogado y es el trabajo del juez el que está detrás de ese caso, y es el Poder Legislativo el que tiene que respetarlo, así como el Ejecutivo. Y ahí está la prensa para ser mediadora, en cierto sentido, e informar objetivamente y, bueno, y en las tertulias de manera subjetiva, pero siempre respetando a la persona. Y bueno, hablo de la prensa, pero hablo también de partidos políticos en el Legislativo, como es el partido de Podemos, que no tuvieron ni un mínimo respeto a la persona, no a la figura política. Y eso es lo que no se puede consentir, porque entonces vamos a la deriva. Claro, yo creo que es el elemento determinante para todas las personas que están sujetas a la evaluación de la opinión pública, la separación entre lo que es la figura pública y la persona. Sin duda, Rita Barberá representa también un periodo, una época, que además es una época que ya está acabada, que ahora estamos hablando y reflexionando sobre la limitación de mandatos. En el ámbito de la administración local puede ser más determinante que en otros, porque posiblemente desde el resto de España pues la percepción de la figura es desde un punto de vista muy superficial. Pero en la ciudad de Valencia su figura sí que ha sido netamente controvertida por la cantidad de años que ha estado en la gestión municipal, por el entramado de poder, de intereses económicos que había en la ciudad y que, contestando un poco a Fernando, ¿por qué, aunque haya corruptelas o malas prácticas que sin ser antijurídicas sí lo son, no se pierden elecciones? Pues porque, bueno, desde el punto de vista de según qué tipo de gestión se puede generar redes clientelares para mantenerse adecuadamente en el poder, ¿no? Entonces, bueno... Sí, rápidamente, Fernando. Muy rápidamente. Aquí yo creo que hay tres elementos, como tú has dicho, pero yo los pondría en el orden inverso y sin ánimo de polémica. Me sorprendieron mucho las palabras del cuñado de Rita Barberá, que a quien señalaba era fundamentalmente a los compañeros de Rita Barberá, que yo creo que es lo que más le dolió a ella, porque una política bregada como ella, el que la oposición le acusase de, entra dentro casi del juego político, aunque no debe ser el juego político. Aunque la prensa la acusase de, con eso que se llama la pena del telediario, que es muy grave, lo de la pena del telediario, lo mismo te digo, un político ya de su categoría ya está casi acostumbrado a asumirlo. Pero el aislamiento al que su propio partido la había sometido, me parece que llegó a ser hasta insultante. Hasta insultante, ¿eh? Y solamente hay que ver la gente que acudió al funeral de Rita Barberá en Valencia, sí. ¿Vale? Donde había ausencia notable de esos que habían sido sus compañeros. Desgraciadamente nos vamos a otra de las materias que más daño nos ha causado a todos, de manera quizá más acentuada en este 2016, aunque también tendríamos que retrotraernos para hablar de la historia del terrorismo internacional y del fenómeno concreto del yihadismo que tanto se ha potenciado en la última época. Al igual que en la corrupción, en este caso todavía con un carácter mucho más sangrante, tendríamos que ocupar gran parte del programa en detallar todos los atentados, los asedios, las matanzas, los asesinatos, crímenes que han acontecido en estos últimos meses. Pero por resaltar algunos de ellos, no olvidemos ese atentado de Bruselas en el que al menos 30 personas fallecieron en el aeropuerto y en el metro. En marzo,
el horror que se vivió en Pakistán, más de 70 fallecidos y 359 heridos en un atentado contra cristianos en un parque de Pakistán. En junio de este 2016, el atentado de Turquía, un atentado suicida que causa 41 muertos en el aeropuerto de Estambul. En julio, los atentados de Bagdad y en Arabia Saudí, un ataque del ISIS que asesinó a 180 personas e hirió a 230 iraquíes. En Arabia Saudí, 3 muertos en un atentado suicida cerca de la principal mezquita de Medina en las mismas fechas. En julio, el atentado en Mali, con 3 muertos en un atentado suicida cerca de la principal mezquita de Medina. En julio, menudo día de mi cumpleaños, que se celebraba con ese atentado en Niza, en Francia. El gobierno francés elevaba a 84 los muertos en el ataque con un camión en la ciudad. En Estambul, recuerden, cada vez más reciente, ya el día 10 de este mes de diciembre, el grupo kurdo cercano al PKK, que se atribuye la matanza junto al estadio de fútbol de Estambul. En Egipto, la explosión que tuvo lugar en El Cairo. Y, cómo no, tenemos que hablar del acontecimiento más reciente del que teníamos que hacernos eco en el programa anterior, la matanza que tuvo lugar en Alemania, que también ha sido reivindicado por el ISIS. En Berlín fallecen 12 muertos. Fijaos que estoy hablando de centenares, que si sumamos, hablamos de miles de personas y tan solo he contextualizado durante 2016 el periodo que hoy estamos repasando. Qué fácil es decir números, cifras. Incluso, si me apuráis, a hacer programas especiales como los que hemos realizado en esa actualidad, intentando no entender, porque esto una mente sana nunca puede ser comprensible, pero al menos sí analizar qué es lo que está ocurriendo, por qué, cuál es el foco, el origen y sobre todo cómo se combate. Lo cierto es que a día de hoy sigue siendo un enemigo contra el que no estamos pudiendo. Sobre todo porque es una guerra asimétrica. Estamos acostumbrados a los enfrentamientos más reglados entre ejércitos, pero en un programa pasado se hablaba de este tema en la dirección de que la seguridad absoluta estamos percibiendo que no existe. Cualquier persona con voluntad de crear terror puede hacerlo con cualquier instrumento como potencial arma. Hemos visto casos en los que el arma ha sido pues, un vehículo, ¿no? Fácilmente. Nos quedan 2 minutos y el tema es muy importante. Pero yo en ese especial os preguntaba, ¿estamos en guerra, como se ha llegado a afirmar? Y ha habido muchos titulares. ¿Estamos en guerra y realmente en guerra contra ese Estado llamado, según algunas opiniones, mal llamado Estado Islámico? Estamos en guerra, pero no en la guerra tradicional, no en la guerra convencional. No cabe la menor duda que en la guerra convencional hay 2 frentes, hay 2 enemigos declarados y había unas normas en ese tipo de guerra. Esta es una guerra anacrónica, porque además son en diferentes partes del mundo, no sabes nunca por dónde van a venir. Son infinidad de corpúsculos, muchas veces no excesivamente grandes, salvo el ISIS, incluso que inconexos, en un momento determinado, con un camión o con cualquier arma, tema rudimentario... Con 2 aviones, acuérdate 2 aviones, de las sí. o las torres gemelas. Es decir, para mí la clave, yo definiría los atentados con una palabra: fanatismo. El fanatismo es la sinrazón. La sinrazón no admite diálogo. Entonces, este es el gran problema. Y luego la facilidad de que en cualquier momento pueden atentar en cualquier sitio y, como no lo sabes, es muy difícil Fanatismo evitarlo. agravado con otros intereses que aquí tuvimos ocasión de exponer, económicos sobre todo, como al final trascienden en cualquier conflicto, ¿no? Nos queda para casi a modo de frase que digáis vuestra conclusión, cada uno de vosotros. Adriana, si quieres empezamos contigo. Bueno, yo creo que es algo muy triste y es algo que creo que la sociedad occidental todavía seguimos con la venda puesta. Yo creo que tenemos que quitarnos, no en el sentido bélico, no digo que la gente se levante en armas, por supuesto, es más bien al contrario, crear una conciencia en cada uno de nosotros como ciudadanos, saber que hay un riesgo y saber de dónde viene el riesgo. Es decir, como me atentan en casa es lo que me preocupa. Me preocupa ir a un mercadillo navideño o ir de paseo por la playa y que atenten contra mí. Eso es preocupante y tenemos que estar alerta, desgraciadamente, ahí está la pena, pero lo preocupante, y es la conciencia y cada uno en nuestra profesión, en lo que podamos hacer y contribuir, es tener conciencia de dónde está el origen y pedir a nuestros políticos... Nos tenemos que ir. Conclusiones, Adriana. Y pedir a nuestros políticos y a todas las personas responsables de ello que se hagan cargo de ese origen. A ver, os emplazo para tocar el tema próximamente porque nos tenemos que marchar. Disculpadme, Kiko, Fernando, los que no habéis podido pronunciaros, pero no puedo decir adiós sin recordarles que está a la venta el calendario solidario de Down
Toledo, en colaboración con las fuerzas de seguridad del Estado y esos maravillosos niños tan especiales y queridos que forman parte de la asociación, se ha llevado a cabo este proyecto tan bonito, con ese carácter, insisto, solidario, y que va a permitir recaudar fondos para todas esas iniciativas, trabajos, acciones, labor grandiosa que los profesionales como Jesús y todo su equipo llevan a cabo durante todo el año. Es un esfuerzo que vamos a hacer ahora mínimo y que vamos a ayudarles durante muchísimo tiempo. Tenemos calendario este año de la asociación Down Toledo. ¿Qué podemos encontrar, Jesús? Pues en casi todas las librerías de Toledo, en casi todos los barrios, que se metan en la página web de downtoledo.org, que van a encontrar seguramente una cerquita de casa. downtoledo.org. ¿Y podemos decir el precio? Es un donativo simbólico de 3 euros. Lo imprimimos gracias a la colaboración de la Diputación Provincial de Toledo. Por lo tanto, toda la recaudación es íntegra a los programas de apoyo a nuestras personas con discapacidad. Yo propongo algo. Estamos en el momento del consumismo. No se conciben todas estas fiestas, y vienen los Reyes dentro de muy poquito tiempo, sin los regalos. Pues yo no digo que se carezca de ellos quienes puedan y quieran hacerlo, pero ¿y si les damos otro carácter, por ejemplo, de manera necesaria, acompañando cada regalo con un calendario Down Toledo? Vienen los Reyes, insisto, tantos regalos, tantos calendarios. Y en todas las provincias españolas, que miren también en Internet, que van a encontrar una de nuestras muchas asociaciones hermanas. Gracias, Jesús, por estar y por todo lo que trabajáis por estos niños y por sus familias y por todos nosotros a lo largo del año. Y gracias a todos, y en este caso especialmente porque ha sido para mí, creedme, un lujo personal y profesional estar a vuestro lado otro año más. Espero que en 2017, 2018 y todos los que vengan sigamos siendo no solamente este gran equipo, tengo a los mejores, y lo digo desde lo más profundo de mi corazón y mi sinceridad, sino grandes seres humanos, de los que aprendo muchísimo y me inspiro cada día. Gracias por el extraordinario trabajo que hacéis, compañeros. Gracias. Gracias a las nuevas incorporaciones, ya sabéis, para ser veteranos próximamente, Kiko y Adriana. Y gracias sobre todo a todo ese equipo, a los que muchas veces directamente no se lo decimos porque las caras no salen, pero créanme que son la columna vertebral de esto, la esencia. Sin ellos, ninguno de nosotros estaríamos aquí. Así que al equipo técnico también de Grupo Cadena Local, La Regional y Tele Toledo. Sois extraordinarios. Gracias a todos y feliz salida, entrada de año y 2017 con mucha felicidad. Adiós. Bueno, yo creo que estaría bien.